Es que no sé dónde. Yo lo necesito para de vez en cuando. Claqueta. Dale. Estamos en el aire. Muy bien. Bueno, chicos, estamos aquí con Jesús y Ani. Nada, hemos coincidido en un evento que está finalizando. Vamos a coger un avión dentro de muy poco. Y nada, vamos a empezar con las preguntas. Bueno, creo que casi todo el mundo los va a conocer, pero aún así, si no lo conocéis, tenemos aquí a Jesús y Ani y ellos mismos se van a presentar. ¿Quiénes son Jesús y Ani? Pues bueno, Jesús y Ani es una pareja de Madrid que lleva dando clase, impartiendo clase desde el 2017-2018 y que tiene muchas ganas de seguir trabajando y de crecer y de gustar a mucha gente e intentar llegar lo más lejos posible. Pareja de baile. Pareja de baile y pareja no de baile. Principalmente de estilo urban, pero bueno, esto es cuestión de ir practicando, aprendiendo muchas cosas y poco a poco ir ampliando todo, ¿no? Que también es nuestro objetivo. O sea que... Muy bien, bueno, intentaremos que el audio sea lo más perfeccionista posible, porque es un continuo entrar y salir. Estamos a las 12 y está entrando mucha gente, así que esperemos que lo comprendáis. Bueno, ¿cómo fueron los inicios de Jesús y Ani? Brevemente, para tampoco extendernos mucho, ¿vale? Bueno, fueron unos inicios un poco dramáticos al principio, porque, bueno, todo empezó porque yo tenía una pareja, lo dejé con la pareja, bueno, me dejó la pareja, nos lo dejamos, y bueno, empecé a refugiarme un poco en el baile para pues, salir un poco de ese momento en mi vida y demás, evolucionar. Y bueno, pues empecé a interesarme por la kizomba, estamos hablando de 2013, 2014, y a partir de 2016 fue cuando apareció Ani por esos territorios. 2015. 2015, bueno, no me dejes más delante de la gente aquí a última hora. Y bueno, yo empecé a interesarme, a acercarme un poco a ella y demás, y bueno, empezamos a dar clases a nivel local, nos ofrecieron dar clases a nivel local y demás. En sesiones de un día, de una noche, sí, así puntuales, porque tampoco había mucha gente que bailara kizomba y nos lo tomamos como, vale, nos gusta, nos apetece, estamos bailando kizomba, pero no somos profes como tal. Sí, siempre nos ha gustado mucho el intentar ayudar a la gente, formar y demás. Y bueno, pues a partir de ahí ya empezamos a crecer un poquito, empezamos a dar clases en academias y ya ha ido un poco todo surgiendo de forma natural, digamos. Lo más en serio, practicar, trabajar y todo. Bueno, vamos a intentar, ya digo, ser breve. Me hace falta que me digáis, vosotros tenéis, bueno, hay una gran variedad de profesores, una gran variedad de estilos, pero bajo vuestro punto de vista, ¿qué es lo que vosotros, bajo vuestro criterio, aportáis diferente al resto de la comunidad? A ver, yo creo que aquí, o sea, tampoco creo que hagamos algo totalmente diferente, ¿no? Pero sí que nos gusta mucho la rama de profesores que se interesan por enseñar la técnica, enseñar qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que trabajar, cuáles son los puntos clave para que tú luego realmente seas libre de escoger un poco hacia dónde quieres ir. Al principio igual hacia qué tipo de movimientos te interesan más, qué tipo de movimientos te interesan menos, y luego ya una vez que tengas el dominio de esa técnica, pues qué estilo te gusta. Entonces nosotros intentamos que la gente pueda llegar a ser libre para escoger qué es lo que quiere hacer. Es lo que más intentamos. Sí, yo una cosa que he hecho algunas veces de menos y sobre todo cuando he sido más alumna en las clases es que realmente me expliquen las cosas como, o sea, que no den nada por supuesto ni por sabido, ¿no? Esto se hace así, no, esa persona quiero que me diga qué está haciendo exactamente, o sea, cómo se está moviendo, de dónde está empujando, todo. Y a mí es una cosa que me gusta explicar en las clases, aunque parezca como muy obvia, que todo el mundo lo puede pensar y analizar, pero yo he estado pensando sobre eso y digo, vale, es que lo hago así y no de otra manera. Ani llega a unos niveles muy frikis de... Sí. De análisis. Llega hasta la fibra del músculo que está utilizando en según qué momento. Entonces, hasta no hace falta llegar a ese límite. A ella le gusta, yo a mí no. Pero sí, básicamente es eso lo que ha comentado. Pero yo creo que también, en cierta manera, el alumno, quien está percibiendo esa clase, está viendo que se está focalizando sobre ello. Yo creo que es importante también porque muchas veces las clases se hacen muy generalizadas y yo creo que es importante que aportéis ese granito de atención. Habrá gente que no lo coja, que no lo entienda o que no le interese, pero para el que realmente le esté haciendo falta, le cambia muchas cosas del baile. O sea, le vale y le hace mejorar y eso es lo que yo muchas veces intento llegar. Muy bien, bueno.
Después de vuestra trayectoria, que seguro que es bastante amplia y habéis tenido un montón de experiencia, ¿tenéis alguna experiencia o recuerdo agradable que sea simpático y que la comunidad A ver. pueda saberla? Pueda saberla, repito. ¿Horario de niños? A ver, hay varias, la verdad. Porque esta es una pregunta muy recurrente, ¿no? Cuando hay una entrevista. Entonces, estuvimos hablando y vamos a contaros una. Hicimos un evento aquí en Madrid que lo montó, bueno, organizó Arquiz, ¿no? Que el Urban Day at Night, ¿no? Era un día de gala y todos vestidos así muy elegantes y demás. Entonces, dimos una clase y en el baile, bueno, hubo un pequeño percance, que es que no le cambié el peso a Ani en uno de los movimientos y al ir a mover el pie Hacerme un arrastre. me tropecé, ¿no? Me tropecé, nos empezamos a reír y demás. No se cayó, no nos caímos, pero es un tropezón claro, evidente, que lo ves y dices, se ha tropezado. Vale. Que nadie lo busque. Claro que sí. A lo mejor lo pongo, ¿eh? Cuidado. Digo, por eso. Bueno, estuvieron toda la noche, todo el equipo de taxis de Arquiz, más de aquí está Marta y Jeslan, también vinieron al evento, un equipo de taxis de Francia y tal, toda la noche, penalti, eso ha sido tarjeta, ten cuidado, menuda patada has metido y demás. Y después el colmo fue que al día siguiente teníamos previsto grabar un vídeo con Marta y Jeslan, que bueno, ese sí que le podéis buscar, pues el vídeo está bien. Y lo grabamos. Y lo grabamos. Bueno, pues al final de la noche se acercó una persona y me dijo, oye, ¿qué ha pasado? Que me han comentado que ha habido ese percance y tal. Bueno, pues fui a hacer el gesto Para reproducirlo, hacerle el ejemplo a la chica. con las baldosas del suelo. Vale, pues tuve la mala suerte de que había una baldosa que estaba un pelín levantada. Bueno, pues al hacer así, me pillé justo con la parte levantada y me jodí la rodilla. Se lesionó la rodilla imitando el tropezón que había tenido en la demo. O sea, Es que brutal. muy triste. Bueno, al día siguiente al final fuimos a bailar, que realmente no se nota mucho porque lo intenté disimular, pero estaba bastante cojo de la rodilla. Así que fue una noche que dije, vale. Y encima es uno de los vídeos que más se ha visto después. Sí. Así que salió una noche redonda, sí. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es... siempre intentamos verla como el tono positivo. Es más bien si vosotros dentro de todo el mundo de la kizomba, del baile, si consideráis que hay algo que se pueda cambiar en el aspecto positivo. No sé, si queréis algo que vosotros veáis y que quizá a lo mejor se pueda cambiar y sí, mejorar. Pues a ver, esto yo lo estaba hablando con Jesús y a mí hay una cosa que me di bastante cuenta cuando estuve en Boston. Yo fui a Boston a estudiar, nada que ver con el baile, pero allí pues estuve bailando mucho, conocí a mucha gente y vi como el cambio de mentalidad y de cultura, ¿no? Aplicado a la kizomba. Y ahí hay una cosa que es que diferencian muy bien todos los estilos dentro de la kizomba, todos los registros, ¿no? O sea, no lo engloban todo como una cosa. Entonces, si suena tarraso, bailan tarraso. Si suena kizomba, bailan kizomba. Si suena semba, bailan semba. Si suena urban, bailan urban. Entonces, como que se deben mucho a lo que suena. Bailan lo que suena. Y es una cosa que yo creo que en Europa nos falta un poco. Quizá porque nos faltan profesores de otros estilos, ¿no? Pero también esta sensación de, vale, sí, todo se engloba dentro de la kizomba, pero son registros completamente distintos, técnicamente, en cuestión de pasos, en cuestión de energía, de muchas cosas, ¿no? Entonces, al final... ya no son, voy a una sala o a un festival solo de kizomba, no, es que suenan muchas cosas, es como si a una salsa le bailas bachata, ¿no? Es como que no pega. Pues aquí, si sonara tarraso no pegaría a bailar urban, por ejemplo, ¿sabes? O kizomba, bailar urban. Entonces yo creo que eso se puede mejorar, sobre todo en Europa, formándonos más, yendo a más clases de más profesores de estos estilos y también entendiendo los diferentes estilos musicales y respetándolos en la pista. Sí, o sea, igual falta un poco de conciencia musical de lo que está sonando y luego es complicado porque al final requiere el esfuerzo de formarse, aunque haya un estilo que te guste más, requiere esfuerzo de tocar muchos puntos, claro, ¿no? Entonces es algo que, sobre todo, ella sí baila más cosas, yo estoy intentando también mejorarlo y yo creo que es algo que se debería intentar. O sea, nos sí. pasa a todos, no es una cosa que yo diga, no es que la gente que no va a clase, no, nos pasa a todos un poco en Europa, porque ha cogido mucho protagonismo el urban, pero vamos, a mí me encantaría eso, que en una sala lo que suena, ves a la pista que está bailando eso, ese estilo, y cambia el agarre, todo. Ha habido sociales en los que ella ha terminado de bailar con algún chico, que justo ha habido un cambio de musical, estilo, ¿no? Y me ha dicho, "Buah, es que no te haces una idea de cómo está bailando con una postura corporal, suena kizomba y cómo cambia totalmente la postura, el agarre, cambia todo, ¿no? Y como que es Eso, muy... o sea, es como bailar con otra persona. Si yo cierro los ojos, en ese momento digo, he cambiado de persona. Sí.
eso es algo Sería que lo nos ideal, gustaría. claro. Bueno, esperemos que en un futuro podamos llegar a ese nivel que estáis comentando. Sí. No estaba dentro del guión, ¿vale, Dani? Lo voy a comentar, ¿vale? No, pero es importante. Vuestros próximos proyectos que tengáis, brevemente, así, por lo menos unas pinceladas para que sepamos que estáis tramando, pensando, Vale. etcétera, etcétera. Vale, bueno, a ver, dentro de proyectos podríamos englobar otro tipo de eventos, ¿no? O sea, ahora mismo, bueno, nuestros alumnos tienen la exclusiva, tienen un calendario donde ven exactamente hasta, yo que sé, el año que viene, junio o julio, que tenemos. Y bueno, pues es ir al extranjero, que es una cosa que siempre hemos querido, entonces ya también a través de las redes sociales, mucho trabajo, mucha difusión, pues te empiezan a conocer, ¿no? Porque si tú no muestras lo que haces, el tío de Polonia no va a saber quién eres nunca. Es una cosa que hemos estado trabajando mucho en eso, entonces proyectos, empezar a salir fuera, a dar clases en el extranjero. Y luego aquí, pues estamos construyendo una página web donde seguramente colgamos clases online para hacer algún curso. También tenemos que hacernos todavía camisetas y cositas así, que sean también un poco para los alumnos, que les gusten, que cada uno se pueda hacer su modelo, ¿no? Pues un poco generar esa comunidad. Y así a corto plazo... Y yo veo un proyecto más por ahí, pero no quiero decirlo porque... Es sorpresa. No porque sea una sorpresa, sino porque me puede comprometer a tener que hacerlo y a lo mejor luego no lo hacemos. Sin problema. Bueno, última pregunta y ya damos vuestras redes sociales. ¿Tenéis alguna canción así favorita que os llegue al alma? En los dos en particular. A ver, a mí hay muchas canciones que me gustan, o sea, soy una loca de esto y tengo o sea, no tengo canciones suficientes, o sea, digo, tiempo suficiente para hacer todas las coreos, por ejemplo, que quiero hacer con las chicas, ¿no? En mis clases de Lady Style y tal. Entonces tengo muchas actuales, pero hay una que siempre es como que desde el principio yo oigo esa canción y es que me enamoro, o sea, me encanta. La de Low Cost, que no la voy a cantar. ¿Locos? Haz que cante. ¿Cuál es esa? Cántala. Mierda, Que la silbe. Que la no, silbe. silbar no, vale. No me la sé, ¿vale? Pero dice algo así como... Me llama loco. Esa es la que Sí, la conocemos. Además, es una canción muy especial. Me encanta. O sea, es que de verdad, es como que de repente digo, ay, quiero abrazar a alguien y besar a alguien y me da amor esa canción, te lo juro. A ver, a mí hay una que me gusta mucho, que es un remix de Shark, que es la de Nubone Bianchi, Sí, Ludovico Einaudi. que es muy bonita. A mí esa canción, yo tengo un poquito de facilidad a tocar el piano, nivel muy básico, porque un familiar mío toca muy bien y me enseñó un poco, y yo cualquier canción que tiene piano me encanta, y esa es preciosa. Y te encanta la música clásica. Bueno, me encanta la música clásica, sí. O sea, esa Es canción muy es mi sentimental. favorita de largo, es preciosa. Shark, muy buen trabajo. Bueno, pues nada, nosotros nos vamos a despedir, pero primero vuestras redes sociales para que la gente os siga y os comente y bueno, y sigan vuestras páginas. Por cierto, la página de Instagram la tenéis que ver, la prepara ella y es una pasada. Estoy pensando cambiar el feed a ver qué traigo próximamente. Bueno, pues nada, nuestro Instagram es @jesusiani con 2 Ns y latina. Jesusiani Kizomba, todo seguido. El Facebook es Jesusiani Metaquiz, tanto la página como el perfil, que tenemos las dos cosas. Y bueno, tenemos un TikTok que también es Jesusiani Kizomba, pero lo usamos menos. Ya le empezaremos a dar más caña. Eso está en proceso Hay todavía. YouTube también, Jesusiani Kizomba también, YouTube. Pues nada, daros las gracias. Se han desplazado desde sus casas para venir aquí a hacer la entrevista porque han venido al evento, la han estado disfrutando y tal. Y nosotros queríamos agradeceros el canal, como siempre, daros el pequeño obsequio. Muchas gracias también por venir a las islas, que Nos tratasteis muy bien en las islas. lo pasamos muy bien, la verdad, que fue... Ahí hubo otra anécdota también. Sí, tenemos muchas anécdotas. Una anécdota de la demo, pero esa anécdota va a quedar entre nosotros. Aquí se queda. Ya sabemos de qué estamos hablando. Muchas gracias a ti, Alejandro, eres un sol, nos encanta el trabajo que haces, eres un currante absoluto, que te pegas unos viajes y unos curros de levantarte, grabar, además bailas, montas, o sea, es alucinante y a mí me parece de mucha calidad para toda la gente, o sea, yo lo agradezco muchísimo, que eres un máquina. Sí. Me vas a hacer llorar. Ani, de verdad es súper cariñosa, de verdad es que es un sol. Desde el primer momento que la vi, es increíble esa chica. Y nada, yo te lo agradezco. Y nada, deciros que cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que nosotros estamos aquí en el canal para echar y apoyar a toda la gente. Yo creo que considero que sois importantes. Después de
después de esta etapa que hemos tenido tan complicada, yo creo que es ya hora ya de empezar a remontar el vuelo. Vosotros, los profesores, organizadores, DJ, yo creo que tenemos que volver a entrar con esa energía al 100%. Sí. Y la gente está respondiendo muy bien, o sea que yo creo que ya vamos a ir saliendo todos juntos. Nada, ¿algún consejo para la comunidad antes de que nos vayamos? Pues que bailen mucho, que por cada clasecita vayan a 3 sociales, que ahí es cuando la gente aprende y que a mí me apetece que la gente se enamore de la Kizomba, que cada vez crezca más la comunidad, que a cada sitio al que vaya, aunque sea Soria, que haya kizomberos. Gente que baile Kizomba, de verdad. Quiero que la gente se enamore porque es muy fácil enamorarse de este baile, solo hay que trabajar un poco y darle una oportunidad. Nada. Nada más, nos despedimos entonces, Alejandro. Que te tienes que dar el avión, macho. Bueno, chicos, nos despedimos, nos volveremos a ver en más entrevistas y nada, estad atentos al canal, seguidlo en las redes sociales y veréis las demos que hacen y sobre todo apoyarlos en los eventos sociales, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos pronto. Chao. Chao, chao. Chao, chao. My woman, my everything. Take all my property. I go give you eternity. Sugar love and eternity. My woman, my everything. Take all of my property. I go give you eternity. Tinini tanana.